es Irene Gómez, soy de Fundación Cristosal, parte de la Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor y Promemoria Histórica. Este día presentaremos por segunda ocasión una carta dirigida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Esta se presentó el 20 de julio de este año, sin embargo, iba dirigida en primera instancia al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y también con copia a la diputada Rebeca Santos, que es de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La carta fue admitida por la Asamblea Legislativa, se recibió. Sin embargo, a la hora de ingresar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no se quiso recibir, alegando la diputada de que no iba dirigida personalmente a ella. Por lo tanto, estamos haciendo entrega nuevamente de esta carta. Lo que contiene esta carta es lo que es el legado histórico de las víctimas, todas las acciones que se han realizado a partir desde la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, las resoluciones de seguimiento que obligan a la Asamblea Legislativa para la creación de una ley de justicia transicional, y no solamente desde 2016, sino también que las víctimas vienen luchando desde hace más de 40 años que se perpetraron las masacres, que hubo desapariciones forzadas, que hubo torturas, que hubo desapariciones, que hubo violencia sexual. Y desde ese momento vienen luchando las víctimas. ¿Y a dónde se resume toda esa lucha? En esta propuesta, en este anteproyecto de ley, que cabe mencionar que tiene iniciativa de ley, es la única que ha pasado por un proceso legítimo para que pueda ser estudiado. También le exigimos a los diputados y diputadas de la comisión que estudien, que analicen esta ley, porque es una obligación que le impone el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Y aparte de eso, están las sentencias de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y sus resoluciones de seguimiento, que le dice a la Asamblea Legislativa que deben de crear una ley de justicia transicional. Pero la ley ya está hecha. La ley ya fue trabajada por las víctimas. La ley fue trabajada con asambleas generales, llegando a territorios, trabajando con las víctimas, haciendo consultas. Incluso ellas dijeron parte de los artículos que no querían que fueran dentro de la propuesta. Y como ellos lo dijeron, así es como va esta ley, esta propuesta, este anteproyecto de ley. Entonces eso es lo que pedimos, que se analice y que se estudie, porque es una obligación que tienen ellos. Rafael. Sí, muy buenos días. Rafael Segura, del Comité de Presos Políticos, miembro de la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor y Promemoria. Pues soy fiel testigo de que en la Comisión de Derechos Humanos hemos discutido esta ley. Bueno, hemos estado la Madre Vicky y mi persona, por eso es que estamos en esta mañana exhortando a la Asamblea Legislativa que pongan en el centro de la discusión a las víctimas. Nuestra ley tiene 5 ejes primordiales: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y algo muy especial, la memoria histórica, algo que no se puede borrar de la noche a la mañana, ni con un dedo, ni mucho menos usando una computadora, ¿verdad? Hemos estado en la fiel sintonía con las demás organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, trabajando arduamente por esta ley y porque se nos apruebe. Realmente hemos visto que esta asamblea, como las demás y los gobiernos anteriores, igual que este otro, ha hecho caso omiso de esta ley que es de las víctimas y para las víctimas. No pueden negarse que no hemos presentado una propuesta. Antes no habían espacios para presentar propuestas, hoy sí. Hoy las tenemos y por eso ejercemos nuestro derecho como víctimas presentar propuestas. Y esta ley es la propuesta que nace del corazón de las víctimas para las víctimas. Así es que es por eso que estamos exhortando a los diputados dejar cualquier tipo de sesgo que tengan y que pongan a las víctimas en el centro de la discusión. Hasta este momento, después de haber estado reunidos con la comisión, no hemos recibido ningún tipo de llamado para sentarnos y discutir artículo por artículo como ellos lo quieren observar y hacer ver, pero estamos en la disposición de que ellos puedan llamarnos y discutir artículo por artículo esta ley y se la podemos expresar de la mejor manera y tácitamente decirles
que esto es nuestra propuesta por la cual nosotros estamos luchando y seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias. Bien, abrimos el espacio para preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta, Sí. ya que hemos conocido que en los próximos días probablemente el gobierno presente su propia propuesta de ley de justicia transicional y que esta al parecer podría recoger fragmentos de la que fue presentada el año pasado precisamente por ustedes. Quisiera saber si tienen conocimiento de algún proceso realizado por el gobierno precisamente en ley de justicia transicional, si saben de algo ustedes. El punto de partida para elaborar la ley de justicia transicional es conocer la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿no? Entonces, si no se lee esa sentencia, difícilmente van a poder hacer las cosas bien y de manera constitucional. En la sentencia es claro, con la participación de las víctimas y las organizaciones que les representan, no de preguntarles, sino de construir la legislación. Si el presidente quiere presentar una ley, está en su derecho y además tiene la potestad de hacerlo, ¿verdad? Pero no ha sido consultado ni elaborado con la participación de las víctimas. Entonces, lo que pedimos es que al menos cuando se empiece a construir dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sí se inviten a las víctimas y a las organizaciones que las representan para cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, del 16 de julio del 2016, ¿verdad? Eso es importante. La otra premisa es atendiendo las reivindicaciones de las víctimas. Si no se les pregunta, si no se les toma en cuenta, ¿cuáles van a ser esas reivindicaciones? Y por último, la sala decía a satisfacción de las víctimas, porque estamos hablando de reparación. Y si la reparación no es satisfactoria, no existe, no se da, ¿verdad? Así que pueden presentar cuantas leyes quieran, que sigan los procedimientos legales de presentación, pero a la hora de la construcción de la ley no pueden obviar estos tres principios que dictaba la Sala de lo Constitucional. ¿Alguna pregunta más? Respecto a la pregunta que ya se hacía, hemos conocido de un proceso que se ha desarrollado desde la Vicepresidencia de la República y tenemos conocimiento que esa propuesta ya ha llegado hasta la Asamblea Legislativa. No podemos afirmar que haya seguido los canales oficiales porque, como ya sabemos, desde un tiempo para acá, la Asamblea es un proceso meramente formal para que Casa Presidencial tome las acciones que quiera tomar. Es decir, es una institución que simplemente pasa papeles. No sabemos si se ha seguido algún canal para que se lleve esa propuesta a la Asamblea. Lo que sí sabemos es que desde Vicepresidencia se buscó algunos comités de víctimas para que le dieran iniciativa y la presentaran como propia, cosa que los comités de víctimas se negaron porque las víctimas ya tienen su propuesta y es la que estamos exigiendo este día, que la comisión estudie, discuta y apruebe. Así como dijo la presidenta que iba a establecer una mesa técnica, le preguntamos este día a dónde está esa mesa técnica, cuáles son los avances que tiene la propuesta que las víctimas presentaron. Dejen de hacer oídos sordos a lo que las víctimas están exigiendo. El nombre y cargo. David Ortiz, parte de los 3 colectivos que esta mañana vienen a hacer la actividad Promemoria Histórica, Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor por una ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Bien, dele, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias por estar, verdad, aquí cubriendo lo que las víctimas nosotros estamos pidiendo. Nosotros como víctimas del conflicto armado le pedimos al gobierno que sea responsable. Si él dijo, sacó un comunicado hace como 2 años donde dijo que las víctimas era el centro y nosotros cuando presentamos la ley transicional que venimos a la asamblea el 14 de febrero, dijeron que nos iban a tomar en cuenta y que el centro eran las víctimas. Nosotros dimos testimonios, las madres que vinieron, dimos testimonios de dónde somos víctimas y por qué estamos aquí. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno que sea consciente y que sepa él de que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas de las masacres, de lesa humanidad que han sucedido y el gobierno no ha dado respuesta para nada. Yo en esta mañana le pido al presidente que se ponga la mano en el corazón y que entienda de que habemos víctimas.
somos víctimas del conflicto armado, estamos pidiendo la verdad, la justicia, la reparación, medidas de no repetición y la memoria que no se tiene que olvidar. ¿Por qué? Porque hay víctimas todavía. Yo como víctima le pido que sea él responsable de hacer que la ley transicional se cumpla con nuestras leyes como víctimas, como dijeron los compañeros, ha sido trabajada y ha sido pues un proceso largo para poder presentarla. Y no es opinión de las organizaciones, como dijeron ellos, sino de las víctimas. Nosotros como víctimas hemos aportado nuestro dolor, nuestro dolor y nuestra condolencia, no solo para mí que soy víctima, sino para millares de personas que son víctimas y que espera que el gobierno les responda. Y hasta ahorita pues no ha habido respuesta, no ha habido nada que el gobierno haya puesto a las víctimas en el centro, como ellos dijeron, que las víctimas en el centro, que ellos iban a ayudarle a las víctimas, pero hasta ahorita. Y si él no puede ayudarle a las víctimas, están las organizaciones que conocen, que han visitado lugares donde han habido masacres de lesa humanidad y hay víctimas. ¿Por qué no se apoya a las organizaciones para que nosotros podamos, pues, si él no tiene aquel, porque es joven, no ha vivido lo que nosotros vivimos, y los jóvenes que están en la Asamblea Legislativa, hay bastantes jóvenes que ellos no han pasado lo que nosotros vivimos. Entonces, si él cree que no tiene la capacidad como presidente de poder desarrollar, pues están las organizaciones que le podemos ayudar. Gracias. ¿Su nombre? Milagro de Peña, estoy del Comité de Madres, Monseñor Oscar Arnolfo Romero. Hoy una delegación va a pasar a entregar la carta, ¿verdad? Ya no hay más preguntas. ¿Cuáles son algunas de las solicitudes puntuales que ustedes tienen en esta propuesta de ley de justicia transicional que les gustaría que fueran consideradas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? Ya que preguntaron que si sabíamos si el presidente iba a presentar una propuesta de ley, precisamente el presidente vetó la ley anterior que aprobó la Asamblea anterior de Justicia Transicional, y somos coincidentes precisamente en aquellos temas como contar con la participación de las víctimas en la elaboración y las organizaciones que lo representan. Eso fue parte del veto del presidente Bukele de esa ley en su momento. El que el estamento militar esté subyugado al estamento civil, jurídico civil, ¿verdad? Eso es otra cosa que también nosotros proponemos. Garantizar las medidas de no repetición es otra de las cosas que coincidimos también. Nosotros en la ley proponemos diferentes formas de reparación, simbólica, material, etcétera, atención psicosocial, reconocimiento de monumentos, de lugares donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, la construcción de un banco genético para la búsqueda de personas desaparecidas, y aquí somos solidarios y somos amplios. No podemos excluir a ninguna víctima de ningún contexto. Ese banco tendría la bondad de buscar a desaparecidos actuales, migrantes y, por qué no, también del conflicto armado. Pesa sobre ello, además, una sentencia, la primera sentencia de la Corte Interamericana con el caso de las hermanitas Serrano Cruz en el 2005, que le mandató en ese entonces al Estado salvadoreño crear un banco de perfiles genéticos. Otra de los lineamientos que aparecen en la ley son la consolidación de comisiones nacionales de búsqueda, ¿verdad? Con las suficientes herramientas y dientes jurídicos para verificar archivos militares. Que cumpla el estamento militar con la creación de una comisión de verificación de archivos militares para conocer la verdad y para judicializar. La no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Todo eso son aspectos que reconoce nuestra ley y esperaríamos que hubiera coincidencia, porque muchos de ellos fueron señalados por el veto presidencial hace unos años, en el 2019. ¿Su nombre, perdón? Eduardo García, de la Asociación Promomore. Bueno, vamos a entrar y luego van a salir la comisión, porque solo dejaremos entrar una comisión. ¿Hacemos una foto acá? ¿Alguien no tiene copia de la...? Aquí está. Ay, perdón. ¿Alguien tiene...?
Gracias. Bueno, va la delegación.